Hola, soy Ángela Castillo Díaz, COO del Ex-Latin y la mente curiosa detrás de La Otra Cara de, un espacio para mirar más allá del cargo y los logros profesionales y conocer el lado humano de quienes hoy están marcando la pauta en la industria legal de América Latina. Hoy nos acompaña Juan Sebastián Peredo Bernal, General Counsel de Lulo Bank, el primer banco 100% digital de Colombia. Juan Sebastián no solo lidera el área legal de una de las fintech más innovadoras del país, sino que también ha sido pionero en la creación de prácticas legales especializadas en fintech y mercados de capitales. Su enfoque combina una profunda comprensión del derecho financiero con una visión estratégica de la transformación digital en la banca. Muchas gracias, Ángela, y encantadísimo de estar acá y de hablar contigo. Mi carrera profesional creo que la describiste de una manera muy amable, además, en tan poco tiempo. Y sí, yo creo que simplemente para complementarlo, además de este rol de General Counsel de Lulo Bank de los últimos 6 años, desde su construcción, en el que fui uno de los primeros tres. Antes de eso estuve desde el 2009 trabajando en firmas de abogados. Entonces, creo que he tenido la grandiosa oportunidad de entender desde los dos lados de la moneda cómo se ve la prestación de servicios legales. Súper interesante, Juan Sebastián. Pues nada, comencemos. Me encantaría preguntarte en primer lugar, en el mundo corporativo se premia la certeza, pero emprender, incluso dentro de una empresa, es saltar sin red. ¿Cómo fue el reto de construir Lulo Bank desde cero? Que fue el caso que nos ocupa hoy. Uf, fue 10 veces más complejo de lo que inicialmente intuía y creo que afortunadamente, como le pasa a muchos, solo uno vislumbra la dificultad en el camino, porque si no, a veces tal vez podrías tomar decisiones de no hacerlo simplemente por saber lo difícil que era. Y es que nosotros nos habíamos propuesto no solamente construir Lulobank en un tiempo récord, sino además tener las autorizaciones legales en un tiempo récord. Lo que pasa es que nosotros comenzamos Lulobank en junio del 2019, ya casi hace 6 años. Y en el medio se nos cruzó pues uno de los eventos más trágicos para todos, que ha sido la pandemia. Total. Lo que nos llevó afortunadamente a parar, a pensar un poco y a construir con mucha más calma el producto que nosotros queríamos ver hacia futuro. ¿Y de qué forma, si nos puedes contar simplemente, Juan Sebastián, fue esa afectación en la generación del producto? ¿Cómo fue ese impacto? Pues mira, nosotros veníamos construyendo nuestra aplicación. Este es un banco 100% digital y móvil. Veníamos Ujú. construyéndola con los mejores estándares que teníamos. Llega la pandemia, veníamos corriendo, absolutamente corriendo. Ya teníamos la autorización para constitución de la superintendencia financiera. Lo habíamos logrado también en un tiempo récord, con, vamos a decir, con una gran relación de trabajo que tuvimos con la superfinanciera en Colombia. Eh, pero cuando llega la pandemia nos da la oportunidad de frenar, realmente de frenar y de pensar si esta es la aplicación, si este es el banco que nosotros queríamos darle a nuestros clientes o si deberíamos tomar esto como una oportunidad y volverlo a construir. Y lo volvimos a construir. Volvimos a Wow. construirlo aprovechando ese momento y aprovechando que tampoco era el mejor momento para salir con un nuevo banco, salir en medio de una pandemia en la que no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de crédito, qué era lo que iba a pasar con la industria, etcétera. Entonces nos da una pausa obligada en la que volvemos a definir cómo queríamos relacionarnos con nuestro cliente y qué era lo que le queríamos dar al cliente, y fue la mejor pausa de todas porque el producto que tenemos hoy en día, que se ha ganado muchos premios, es consecuencia de eso, de una pausa en la que volvimos a pensar qué es lo que queríamos tener. Qué interesante, Juan Sebastián. Pues nada, te quiero preguntar, tú has estado a ambos lados de la talanquera, desde el bufete legal y desde la empresa privada.
¿cuáles dirías que son dos de los, digamos, pluses, elementos positivos y dos de los minuses de estas dos experiencias? ¿Qué ganó y qué perdió Juan Sebastián en cada etapa? Uy, qué buena pregunta. Creo que perdí ego. Eh, Estar en los dos lugares me ha demostrado que de los dos lados hay un juego de egos innecesario, tanto desde el lado de la prestación de servicios legales de firmas de abogados, de bufetes legales. A veces uno se siente el dueño del negocio cuando el protagonista debería serlo necesariamente el cliente, ¿cierto? Y el ego nos gana de pensar que somos más protagonistas que el mismo cliente, lo que es un sinsentido naturalmente. Pero entonces cuando paso al lado in-house y a construir esto, también es un momento de ego, de reconocer que hay lugares donde siempre necesitamos el apoyo de los otros y de los asesores externos, y es derrumbar ese ego al mismo tiempo de no lo puedo hacer todo yo solo y lo tengo que hacer tampoco solo con mi equipo, por más talentoso que sea. Entonces fue como un derrumbe de egos de los dos lados que me ha ayudado mucho a empatizar con esas dos caras que a veces parecen opuestas. Interesante, Juan Sebastián. Y cuéntame, ¿qué ganaste de ambos lados de la talanquera? Uf, del lado de los servicios legales, desde firmas de abogados, algo que siempre voy a reconocer que puede ser uno de los mayores plus que puede tener alguien que comienza trabajando ahí, es tener la exposición a muchos clientes, es tener la exposición a muchos momentos, a muchos problemas, a muchas cuestiones jurídicas, no solamente una cuestión así compleja de una sola entidad, estar expuesto a personas de múltiples equipos con diferentes visiones de la ley y con diferentes prácticas jurídicas. Creo que me llenó de experiencia que después ha sido muy útil en el mundo corporativo, eh, porque me ha permitido abordar los problemas de una manera mucho más holística y sobre todo de entender que un solo asunto no tiene una sola dimensión y que seguramente tiene más de una dimensión y que todas las dimensiones hay que entenderlas. Entonces, esa parte de los servicios legales a través de firmas, pues es seguramente el plus más grande que tiene para un abogado de trabajar en firma. Y en el mundo corporativo, eh, cuando empiezas a vivir el negocio y 6 años de vivir el negocio y de entender que tú eres tú eres parte de la estrategia del negocio y los abogados lo somos, y yo cuestiono mucho justamente cuando hay abogados que sienten que sus equipos son equipos de apoyo. Si los abogados sienten que el equipo legal es un equipo de apoyo en una empresa, pues es mejor simplemente renunciar y llevar a una persona que sí está dispuesta a ser parte de la estrategia. Y más en negocios altamente regulados, ¿no? Si es un negocio altamente regulado como el negocio financiero, los abogados somos parte de la estrategia porque a través de nosotros podemos apalancarnos en normas para innovar, para crear, para sacar cosas nuevas y para diferenciarnos de los demás. Entonces, vivir el negocio de una manera tan profunda y dedicada y de entender no solamente la tecnología desde una plataforma como la de las firmas de abogados, de conocer varios, sino entender la tecnología para mi caso en el día a día, en cómo desarrollar, en qué tecnología utilizar, ha sido incluso tan valioso como haber estado expuesto a muchos clientes que te mencionaba antes. De acuerdo. Juan Sebastián, solamente una pregunta curiosa. ¿Cuántas personas lideras en tu equipo? Bueno, en total yo tengo a cargo 3 áreas, en total lidero 21 personas, pero pues divididas en 3 áreas. Ya, entiendo. Juan Sebastián, dicen que uno no puede innovar si no está dispuesto a romper cosas. ¿Qué has tenido que romper tú? Mentalidades, procesos, relaciones para avanzar. ¿Y qué consecuencias han tenido esas rupturas? Uy, qué interesante. Mira, eh, nosotros cuando creamos Lulobank lo hicimos con una visión muy clara de
generar una competencia diferente dentro del sistema financiero que obligar a los demás a competir de una manera diferente. Y eso llevó a que nosotros comenzáramos con cuentas de alta rentabilidad, que terminó en que en Colombia actualmente tenemos cuentas de ahorro que tienen rendimientos superiores al 10%. Nosotros tenemos rendimientos del 11.5% en cuenta de ahorros, cuando hace 5 años lo normal era tener rendimientos de menos de 1%. Y, pero tal vez mi comentario no va directamente hacia allá, sino en entender que esto es parte de comprender al cliente y de ofrecerle lo que el cliente quiere. Y cuando necesitas ofrecer lo que el cliente quiere, necesitas además innovar legalmente. Digamos, nosotros innovamos legalmente con algo que en este momento nos da mucho orgullo, y es que Lulobank integró dentro de su plataforma, dentro de su aplicación, la posibilidad de que las personas en Colombia tuvieran acceso a monedas estables y a criptoactivos. Ajá. Algo que ningún banco en Colombia había hecho, algo que ningún banco en Colombia ha hecho, y lo hicimos apalancándonos de la ley y apalancándonos de las normas, usando las normas que de una manera muy amable se promulgan buscando cambios y que a veces no se utilizan por el sistema y se dejan en el olvido o se dejan en el desuso. Nosotros decidimos sí utilizarlas y utilizar normas que permitieran que pudiéramos ofrecer productos de terceros a través de la aplicación y ofrecer productos como monedas estables y criptoactivos, precisamente por unas dificultades particulares en Colombia. Eh, Esto no lo tiene que saber la gente que está por fuera de Colombia, pero en Colombia los bancos tenemos unas restricciones muy claras para ofrecer cuentas en dólares a residentes colombianos, lo que hace que, a diferencia del resto de países, de muchos y de la mayoría de países en los que puedes abrir una cuenta en soles y una cuenta en dólares, que tienes la facilidad de transitar tu dinero. Herederos digitales como se ofrecen en cualquier parte del mundo. Exactamente. La gente no podía hacerlo en Colombia, y la forma de hacerlo era aperturar cuentas en el exterior. Lo que nosotros hicimos fue usar tecnología. Es decir, existen las monedas estables como el USDC, que replican uno a uno el dólar. Podemos ofrecerlo y podemos apalancarnos en normas para ofrecerlo a través de terceros que se integren a la aplicación, y lo hicimos. Y es un producto muy exitoso que le encanta a la gente, que le permite a la gente también vivir en dólares, que tiene su propia compañía naturalmente, pero que de alguna manera juega a la premisa inicial que te mencioné, y es cómo le resolvemos problemas a la gente. Y si se lo resolvemos con tecnología, aún mejor. Pero cómo le resolvemos problemas a la gente y no simplemente les traemos una oferta igual a la de los demás 29 bancos. Básicamente le cambiaste el paradigma a todo un sector. Sí, espero que sirva para que muchos más se animen igual a hacerlo. En unos años, un par de años después, ya encontramos que otras entidades financieras están ofreciendo productos de terceros dentro de sus aplicaciones. Creo que cuando uno se atreve, muchos más se atreven. Definitivamente. Una pregunta fuera del guión, Juan Sebastián. Cuéntame un poco, ¿cuáles fueron tus grandes, digamos, o bueno, las de Lulobank, influencers internacionales para la creación del concepto Lulobank y para todas estas fases de conceptualización que han pasado por diferentes cambios? Y Pues esto mira, fue. nosotros Ujú. desde el minuto uno eh, creamos Lulobank para que compitiera a nivel global. Y Ya. nuestro, 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 por decirlo, nuestra vara siempre ha sido, si nosotros quisiéramos competirle a N26 en Europa y a Revolut en el Reino Unido y a Monzo y a Chime y a todos los que tú te puedas imaginar, qué tenemos que tener y cómo se tiene que ver nuestra aplicación para hacerlo. Entonces, lo que nosotros usamos como base para mejorar fueron las mejores aplicaciones que encontrabas en no solamente financieras, sino también no financieras globalmente, porque nuestra ambición no era ser
y no es ser el mejor banco digital en Colombia, es ser un banco digital que puede competir a nivel global. Interesante, eso me habla mucho acerca de los planes de expansión del Nulobank, sin haberlo dicho así claramente. Don't quote me. Pues nada, Juan Sebastián, moviéndonos a otra pregunta, y esta tiene que ver, toca de cerca América Latina. ¿Qué crees que las firmas legales tradicionales aún no entienden sobre cómo piensa un gerente legal moderno? Y te complemento la pregunta. Si tuvieras a todos los socios de la Big Law latinoamericana frente a ti, ¿qué le dirías sin filtro? Que tienen problemas muy graves de servicio al cliente y Upa. que tienen que empezar a pensar en función del servicio al cliente, en función de medir la satisfacción del cliente real, en función de crear métricas, así como nosotros en la industria y en tecnología y en finanzas lo hacemos como parte de nuestro core. Las firmas son firmas de servicios. Y si los servicios no tienen en el centro al cliente, tenemos un problema. Si las firmas no son capaces de responderle a tiempo a sus clientes, no son capaces de entender el dolor del cliente tanto en tiempo como en profundidad, no son capaces de superar sus egos para recomendar a los que sí son expertos en asuntos y no recomendar a sus equipos que están apenas armándose, no van a estar sirviéndole al cliente, les van a estar sirviendo a la firma a través de su cliente. Y si yo los tuviera todos sentados, les diría, es el momento de repensar el servicio al cliente, porque el servicio al cliente lo va a repensar alguien y ese alguien se les va a comer el pastel. Y cuando se den cuenta, tal vez va a ser un poco tarde. Esta historia la han vivido muchas industrias, incluida la nuestra. Y cuando tú le sirves bien al cliente, creces de manera exponencial. Nosotros en Lulo eh, ya llegamos al billón de pesos en depósitos de persona natural en solo 2 años. En solo 2 años, y esto nos pone por encima de la mayoría de los bancos en Colombia. Ya estamos dentro del top de los bancos en depósitos de persona natural en solo 2 años. Eh, Wow. este ejemplo es igual para cualquier otra industria. Para cualquier otra industria. Nadie quiere ser el fax cuando llega el email. Así que pues, piense en el servicio al cliente. Y justamente hablabas de ese punto, del Amazon de los abogados en un artículo que habías escrito recientemente y publicado en LinkedIn. Y en mi opinión, para que eso ocurra, alguien tiene que sacrificar justamente esto que estás diciendo, ego, mucha estructura, bastante de status quo, y creo yo, y me gustaría preguntarte tu opinión en relación con ese punto, rentabilidad. Y lo que estás diciendo anteriormente pega justamente en el tema de la rentabilidad, que tiene que morir en una firma legal para que pueda transformarse realmente. Y la pregunta subyacente aquí es, ¿se puede ser rentable en la industria legal con un modelo distinto al actual? Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. Y tiene que morir el pensamiento que la forma en la que se le cobra a los clientes y que se le ha venido cobrando a los clientes de los últimos 20 años es la única forma en la que se le puede cobrar a los clientes. Las relaciones de confianza con el abogado no deberían estar supeditadas siempre al cobro de unos honorarios. Y hay gente que ha entendido eso muy bien, hay gente que no ha entendido eso muy bien. Si yo tuviera que matar algo, porque creo que además le hace mucho daño a la industria, a su competitividad y a la calidad de vida de las personas que trabajan adentro, es seguir midiendo a las personas por horas facturadas sentadas. Creo que el concepto de pensar que alguien vale un determinado monto por hora que trabaja es equivocado. Es equivocado al punto que en cualquier consultoría que tú ves por fuera de los servicios legales, no es ni siquiera utilizada, no es un asunto que tiene que ver las consultoras grandes, gigantes como McKinsey o BCG o Accenture. Ellos tienen mecanismos de cobro, ganan mucho más que las firmas de abogados, aportan mucho valor en industrias y generan pues mucho valor por lo que aportan y no necesitan de estar pensando
te voy a dar un basket de 5 horas para que las utilices durante el mes. Yo no voy a estar pensando si hablé 30 minutos o 40 minutos con alguien. Yo necesito saber que tengo un aliado afuera con el que puedo rebotar ideas y si no es esa persona, pues será otra. Totalmente. Y bueno, aquí el comentario subyacente es que crees que esas marcas que acabas de mencionar, esas estructuras, pues van a por el negocio legal con un enfoque centrado en el cliente y se van a comer la torta o más o menos cómo visualizas que el futuro de los servicios legales y la industria as a whole Yo va a caminar. estoy pensando que la industria puede que empiece a migrar nuevamente a una industria más boutique, Ah, eh, caramba. ¿Cómo industria así? más boutique en la que los profesionales, a las firmas más pequeñas que tienen la capacidad de entender al cliente y de vivir al cliente y de no necesariamente tener volumen para poder ser rentables, van a tomarse el mercado. Al final nosotros contratamos personas y contratamos conocimiento y el conocimiento que nos permite destrabar valor dentro de nuestras empresas. Nosotros no contratamos cualquier abogado externo que nos responda una pregunta sin estar totalmente seguros que es la mejor respuesta y es la mejor forma de abordar esa pregunta, ¿no? Yo siento que y veo mucha tendencia en la industria en la que muchos abogados muy talentosos empiezan a separarse de las firmas grandes para crear sus propias boutiques, para poder tener un servicio personalizado y mucho mejor hacia el cliente, poder tener una relación de confianza directa con el cliente, que al final es lo que en principio busca el socio senior grande de las firmas grandes, ¿no? Es cuidar esa relación con el cliente. Pero cuando se vuelve cuidar una relación comercial y no una relación jurídica, es donde se rompe esa confianza. Yo no necesito tener un contacto para tener una relación comercial. Necesito tener un contacto para tener una relación jurídica, fluida y líquida en la que pueda estar resolviendo con esa persona asuntos del negocio que me están preocupando o que necesito ver con ellos. Y siento que el modelo boutique puede ser el modelo que va a tomar mucha más relevancia en el mercado que el modelo gigantesco de firmas de más de 300 abogados. Eh, Porque tal vez todos, y te lo digo de hablar con Sí. Ujú. varios general counsels, todos sí sentimos esa evolución negativa hacia un mal servicio. Caray. Wow, qué interesante, Juan Sebastián. Y bueno, y en la misma nota de la innovación legal, muchos hablan de innovación legal, pero tú la has vivido desde adentro. Tú has tenido que crear al niño y acompañarlo en su desarrollo durante los últimos 6 años. ¿Cuál ha sido tu fracaso más aleccionador en ese camino? Uno de esos que duele contar, pero deja huella y quieres compartir en este momento con nosotros. Uy, es, es cuál. Pero no. eh, Ok. para mí es claro que sentir que teníamos que correr al inicio para sacar algo y correr significaba también desangrarnos en tiempo y desangrarnos en esfuerzo y, y sentir que con lo que teníamos todas las respuestas. Creo que fue un fracaso que la única forma que lo descubrimos fue con esa pausa obligatoria que nos volvió a obligar a repensar las cosas para ofrecer algo positivo. Y es un fracaso, ¿por qué? Porque es pensar que lo puedo hacer todo en poco tiempo y puedo hacerlo todo en poco tiempo y bien. Y cuando te das cuenta que todo en poco tiempo y bien no era realmente el camino y que el camino fue otro que afortunadamente se presentó, porque tal vez no se hubiera presentado en otro universo. Y digo eso porque pues de afortunado no tiene nada la pandemia. Total. Eh, Creo que fue muy aleccionador y fue muy aleccionador de volver a esa visión de ese dicho tan común.
que lo hemos un poco cambiado en el camino de vístanme despacio que tengo afán. Creo que desde el 2019 lo empecé a vivir con mucha más intensidad. Vístanse despacio que tengo afán es el mejor ejemplo de cómo se debe construir en tecnología. Caramba. Juan Sebastián, curiosamente, ¿cuánto tiempo, digamos, esta pérdida, cuánto tiempo constituyó? Nosotros al final tampoco nos demoramos tanto, pero Ya. para que te hagas una idea, un año después ya estábamos obteniendo nuestra licencia de operación. Pero nos dio un año adicional de construcción. Nos dio un año adicional de construcción que de otra forma no hubiéramos tenido. Un año que sí nos ayudó muchísimo a consolidar la aplicación como la tenemos hoy en día, más allá de si esta es la aplicación que seguirá en el futuro, porque nuestra visión siempre será evolucionar esto tantas veces como sea necesario para que el cliente se sienta satisfecho, para que el cliente llegue a la aplicación y sienta que es su aplicación, para que nos sigan llegando los clientes que no esperábamos. Nosotros hemos tenido muchas sorpresas súper lindas y es darnos cuenta que un nicho que no pensábamos que iba a ser nuestro, por ejemplo, el de las personas mayores de 65 años, Caramba. y no siendo nuestro de una forma muy orgánica porque cuando te comunicabas con ellos y preguntabas por qué están abriendo las cuentas, porque están abriendo con nosotros, la Sí. respuesta era muy orgánica es que un amigo o una amiga me dijo que esta aplicación era fácil de usar, que los números eran grandes, que los colores eran claros, y yo la abrí y me pareció muy buena y se la recomendé a mi amigo o a mi amiga y algo muy orgánico de pensar que a veces cuando construyes para que la gente lo pueda usar sin dificultades, estás construyendo no solamente para tu segmento, sino para muchos otros que no tenías en la cabeza. Totalmente. Digamos, allí podríamos resumir la visión de poner en el centro al cliente y a las necesidades cambiantes de cada uno de nuestros pues, buyer personas, si podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Juan Sebastián, yo pues he terminado la ronda de preguntas. Te agradezco muchísimo por el tiempo, por los comentarios. Creo que ha sido súper aleccionador todo el viaje ¿cómo se llama? De Juan Sebastián al frente del Departamento Legal de Lulobank. No sé si tienes algún comentario de cierre, alguna reflexión final para nuestra audiencia. Esto es una audiencia principalmente abogados y les voy a decir algo que voy a decir en unas horas en una charla que me pidieron dar estudiantes de pregrado. Sean valientes, sean rebeldes y sean curiosos. Eso Bravo. pido a todos que hagan. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, por compartir tu tiempo y tu visión con nosotros. Esto es solo una ventana a lo que es una trayectoria impresionante. Ha sido un placer tenerte en Otra Cara de. Y si eres parte de la comunidad legal y crees que tu historia merece ser contada, te invito a sumarte a La Otra Cara de. Participar en La Otra Cara de es una oportunidad para amplificar tu voz, fortalecer tu marca personal y posicionarte como referente, no solo por lo que has logrado, sino por quién eres tú. Si te animas, contáctanos y hagamos que tu historia inspire a la próxima generación. Te espero.